Hola a todos, hoy les traigo un unboxing y review de Drácula de Bram Stoker, la edición de Francis Ford Coppola y Orca, la ballena asesina, que la única edición que trae español es en Blu-ray, ya que de momento no se ha editado en 4K. Seguramente, ahora que la compré, se edite en 4K, pero de momento es solamente en Blu-ray. Vamos a pasar a comentar Orca y vamos a hacerle un pequeño unboxing. Esta restauración es del 4K directo. He escuchado comentarios bastante feos de la edición 4K, así que debe ser la misma calidad de imagen en el Blu-ray. En cuanto a la restauración, me da la sensación de que era una peli de bajo presupuesto en su época y no se habrán esmerado mucho. Gran arte original para esta edición. Me acuerdo que el otro póster era como la orca saltando hacia fuera del póster, con Richard Harris en portada. El lomo no se lo juegan mucho, Orca, la ballena asesina. Y en la parte de atrás una imagen con el logotipo de edición licenciada 100% oficial. Esto es debido a que siempre hay otras empresas que sacan ediciones sin pagar los derechos o sacan las ediciones y son un poco piratas. Vamos a pasar a abrirla y han utilizado el mismo póster original. Esta edición de Orca es decir que viene clavada en zona B, así que para aquellos que compran de otras zonas, salvo que tengan un multizona, abstenerse. En cuanto al contenido y demás, la película viene, el audio es mono, inglés y castellano. Viene mono los dos y subtítulos en español, recontra cortita y al pie. Como extras, galería de fotos, entrevistas con el periodista y el director de cine Philip, perdón, y poco más. Edición muy barata. En cuanto a la calidad de imagen, es la que hay. Yo no he tenido el placer de tener esta película nunca, así que, perdón, es la edición que voy a tener. Otra vez no la voy a comprar. Es una peli que es un rip-off total de Tiburón, pero es una peli que me termina de gustar, sobre todo por Richard Harris. Y la verdad que la calidad del transfer es bastante floja. Para aquellos que la tengan en otra clase de edición o en un DVD, yo me lo pensaría dos veces antes de dar el salto. Y vamos a pasar a comentar un poco Drácula de Bram Stoker con uno de los pósters originales que más me gusta. Es un poco de todo, es como tallado en piedra, es bastante barroco el asunto. Una de mis pelis favoritas, sin lugar a dudas, de vampiros o de Drácula en general. Más que nada porque si ustedes han visto el making of de esta película, que es alucinante, la cantidad de técnicas de filmación y efectos que utilizó Coppola, se sacó el gusto para hacer absolutamente lo que quiso. Esta edición es la italiana, ya que valía 3 veces menos que la edición española. Es la edición 25 aniversario y es la que es compatible solamente con la HDR y HDR10 Plus, ya que la Dolby Vision de momento solamente se editó en Steelbook y en estos momentos ronda los 60 euros. Perdón. Así que no lo iba a pagar. En el apartado interno, es de agradecer. El Blu-ray sigue siendo multizona, es una reimpresión, no han reutilizado los discos. Esta edición es la de 2017, ahora se ha vuelto a reeditar esta película. Y el 4K tiene otra serigrafía que también me encanta. Sobre todo la tipografía de Drácula para esta peli es alucinante. En cuanto a la calidad del contenido especial y demás, vamos a hablar un poquito de los audios y subtítulos. En cuanto al el 4K, obviamente trae italiano, checo, francés, alemán, japonés, español,
todos los que acabo de nombrar, 5.1 y inglés Dolby Atmos. Subtítulos en los mismos idiomas, tanto para Blu-ray como para el 4K. En cuanto al contenido especial, todo el contenido especial está en el Blu-ray y es, como les explicaba anteriormente, el making of, que es una locura, dura más de 1 hora. Entrevistas con Gary Oldman, escenas eliminadas, entrevista con Francis Ford Coppola, que también es una pasada, sobre todo cuando habla de composición de imagen y demás. Y completamente recomendable el salto al 4K de esta peli. Nunca estuve muy conforme con el Blu-ray. Sí que era un salto cualitativo en cuanto al DVD, pero creo que habían hecho un trabajo bastante apurado. En este 4K, y sobre todo en la edición que trae Dolby Vision, es alucinante. Yo esta es la que conseguí y es la final, la que me quedaré. Más que nada porque no me gusta pagar o recomprar muchas veces la misma película. Prefiero comprar otras y aumentar la colección. Con respecto a las pelis de hoy, compra obligatoria para los amantes de Drácula. Orca, si no la tenés, es la que hay. Si la tenés en DVD, yo me quedaría con el DVD hasta ver el 4K. Pero el 4K, las reviews lo han destruido. Así que si la tienen en DVD, me quedaría con el DVD. Y nada, espero que les haya gustado. Déjenme en sus comentarios si han visto alguna de las dos pelis, o si se las han comprado, o si les gustan las pelis de vampiros o de animales que matan gente. Y nos vemos en otro episodio. Chao.